Hola, en el video de hoy hablaremos sobre las tres civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. La historia del Antiguo Egipto es una fascinante narrativa de más de 3000 años, marcada por una rica cultura, innovaciones tecnológicas y una influencia perdurable. Comienza con el periodo predinástico, cuando las primeras comunidades agrícolas se establecieron a lo largo del Valle del Nilo. Estas comunidades desarrollaron la agricultura, la cerámica y la escritura jeroglífica, sentando las bases de la civilización egipcia. Posteriormente, con la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el faraón Armer, comenzó el periodo arcaico. Durante esta etapa, se establecieron las primeras dinastías, y el faraón consolidó su papel como un líder absoluto con poderes divinos. El Imperio Antiguo es conocido como la Edad de las Pirámides, un periodo de estabilidad y centralización del poder, en el que se construyeron monumentos icónicos como las pirámides de Giza. Sin embargo, esta etapa culminó en un declive político y social que dio paso al primer periodo intermedio, caracterizado por fragmentación y disputas entre gobernantes locales. Más tarde, en el Imperio Medio, Egipto recuperó su esplendor con la reunificación y una mayor prosperidad económica y cultural, pero las invasiones extranjeras, como la de los Hicsos, marcaron el inicio del segundo periodo intermedio. Con el Imperio Nuevo, Egipto alcanzó su apogeo. Los faraones, como Hatshepsut, Tutmosis III, Ramsés II y Tutankamón, lideraron grandes conquistas territoriales y fomentaron una cultura vibrante, construyendo templos monumentales y estableciendo relaciones diplomáticas. Sin embargo, este esplendor dio paso a un declive en el tercer periodo intermedio, cuando el país quedó dividido y fue gobernado por diferentes potencias extranjeras. Finalmente, Egipto entró en la Baja Época, en la que estuvo bajo el dominio de asirios, persas y griegos. La conquista de Alejandro Magno marcó el comienzo del periodo helenístico, con la dinastía ptolemaica gobernando hasta que Cleopatra VII, la última reina faraónica, cayó ante Roma, convirtiendo a Egipto en una provincia romana. El Antiguo Egipto dejó un legado cultural, artístico, científico y religioso que sigue fascinando al mundo actual. Algunos de sus principales legados son: arquitectura monumental, las pirámides, templos como Karnak y Abu Simbel, y la Esfinge son ejemplos de su maestría arquitectónica, símbolos de poder y espiritualidad. Escritura jeroglífica, su sistema de escritura influyó en la comunicación y registro de información. El descubrimiento de la piedra Rosetta permitió descifrar este lenguaje, conectando su historia con el presente. Avances científicos y técnicos, los egipcios destacaron en matemáticas, medicina y astronomía. Crearon un calendario solar, técnicas avanzadas de construcción y tratamientos médicos detallados en textos como el papiro Ebers. Arte y simbolismo, su arte distintivo, cargado de simbolismo religioso y político, dejó esculturas, pinturas y joyas que representan su cosmovisión. Religión y mitología, sus creencias sobre la vida después de la muerte, con prácticas como la momificación, influyeron en cultura. La historia de la antigua Grecia abarca desde el fin de la civilización micénica hasta su conquista por Roma, dejando un legado cultural y político que marcó la historia de Occidente. Tras la caída de los micénicos, Grecia entró en la Edad Oscura, un periodo de aislamiento, declive cultural y pérdida de la escritura. Sin embargo, fue también un tiempo de gestación de tradiciones como los poemas épicos de Homero. En la época arcaica, Grecia experimentó un renacimiento cultural y económico, con la formación de las polis, ciudades-estado independientes como Atenas y Esparta, y el establecimiento de colonias en el Mediterráneo. Durante la época clásica, Grecia vivió su máximo esplendor, con hitos como las guerras médicas contra los persas y el florecimiento de la filosofía, el teatro y las artes. Atenas se destacó como cuna de la democracia y epicentro cultural, aunque las rivalidades entre las polis, especialmente con Esparta, culminaron en la Guerra del Peloponeso. Finalmente, en la época helenística, tras las conquistas de Alejandro Magno, la influencia griega se expandió por Asia, Egipto y el Mediterráneo, integrándose con otras culturas. Grecia fue absorbida por Roma, pero su legado en la política, la filosofía, el arte y la ciencia continúa siendo fundamental en la cultura occidental. La antigua Grecia dejó un legado inmenso que ha moldeado la cultura, la ciencia y la política del mundo occidental. Entre sus principales contribuciones destacan: democracia. Los griegos, especialmente en Atenas, desarrollaron las primeras formas de gobierno democrático, sentando las bases para sistemas políticos modernos. Filosofía, figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles establecieron los fundamentos del pensamiento filosófico occidental, abordando temas de ética, política, lógica y metafísica. Ciencia y matemáticas, los griegos realizaron avances significativos en astronomía, medicina, física y matemáticas. Pitágoras, Euclides, Hipócrates y Arquímedes son nombres destacados. Arte y arquitectura, crearon un estilo artístico que buscaba la belleza, la proporción y la perfección, visible en esculturas y edificaciones como el Partenón. Su enfoque en la armonía sigue siendo influyente. Literatura y teatro,
los géneros de tragedia y comedia, desarrollados por autores como Sófocles, Esquilo, Eurípides y Aristófanes, siguen siendo pilares de la literatura y el drama. Deportes, los Juegos Olímpicos, celebrados en honor a Zeus, establecieron un modelo de competición deportiva que persiste en la actualidad. Mitología, los mitos griegos han influido profundamente en la literatura, el arte y el cine, ofreciendo historias universales sobre los dioses y sus relaciones con los humanos. Historia y geografía, Heródoto y Tucídides fueron pioneros en la escritura de historia como disciplina basada en la investigación y el análisis crítico. La historia de Roma abarca desde su fundación legendaria hasta su caída como una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad. Según la tradición, Roma fue fundada en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, gemelos criados por una loba. Durante su primera etapa como monarquía, fue gobernada por reyes latinos, sabinos y etruscos, hasta la instauración de la República en el 509 a.C. La República se caracterizó por un sistema político basado en el Senado y magistrados, permitiendo una expansión territorial que culminó en las guerras púnicas contra Cartago, consolidando su dominio en el Mediterráneo. La República enfrentó crisis internas, como las luchas entre patricios y plebeyos, y las guerras civiles entre figuras como Julio César, quien fue asesinado tras proclamarse dictador perpetuo. Su muerte marcó el fin de la República y el ascenso de Octavio, quien se convirtió en César Augusto, el primer emperador, iniciando el Imperio Romano en el 27 a.C. Durante el imperio, Roma alcanzó su máxima expansión territorial y vivió la Pax Romana, un periodo de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, con el tiempo, el imperio se debilitó debido a crisis económicas, invasiones bárbaras y divisiones internas. En el siglo IV, el cristianismo fue adoptado como religión oficial, transformando la cultura romana. Finalmente, en el 476 d.C., el Imperio Romano de Occidente cayó tras la invasión de los pueblos germánicos. Aunque el Imperio de Oriente continuó como el Imperio Bizantino, el legado de la antigua Roma dejó un legado duradero que influyó profundamente en el desarrollo de la civilización occidental. Entre sus principales contribuciones están: Derecho romano, el sistema legal romano fue una de las bases para los sistemas jurídicos modernos. Conceptos como la ciudadanía, la propiedad privada, los contratos y los derechos humanos tienen su origen en el derecho romano. Gobierno y política, Roma desarrolló modelos de gobierno que inspiraron a las democracias modernas, especialmente con la creación de la República Romana y el Senado. El concepto de la República, el sistema de separación de poderes y el derecho al voto fueron precursores de las estructuras políticas contemporáneas. Ingeniería y arquitectura, los romanos fueron pioneros en ingeniería civil, construyendo infraestructuras como carreteras, acueductos, puentes y edificios públicos. El uso del hormigón permitió la creación de monumentos impresionantes como el Coliseo y el Panteón, que siguen siendo ejemplos de su destreza arquitectónica. Lengua y literatura, el latín, lengua oficial del Imperio Romano, es la base de las lenguas romances, español, francés, italiano, portugués, rumano. Además, autores como Virgilio, Horacio, Cicerón y Ovidio contribuyeron al desarrollo de la literatura occidental. Cultura militar, la organización y disciplina del ejército romano fueron fundamentales para la expansión del imperio. Sus tácticas militares, la construcción de fortalezas y la gestión de las provincias fueron esenciales para el dominio de un vasto territorio. Religión, aunque inicialmente politeístas, los romanos adoptaron el cristianismo como religión oficial del imperio en el siglo IV, lo que dejó una huella indeleble en la historia religiosa y cultural de Occidente. Urbanismo, Roma transformó la ciudad en un centro cultural y administrativo con foros, teatros, templos y baños públicos. La planificación de ciudades romanas influyó en el diseño de las ciudades modernas. Sistema monetario y economía.